potestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Bueno, vamos a continuar con las iglesias de Cristo
Hemos visto ya hasta ahora Éfeso, Esmirna, y vamos a ver la próxima, que es Pérgamo. Pérgamo, si ustedes recuerdan lo que hemos estado mirando acerca de la parte de las iglesias, su nombre es un nombre muy especial. Era la ciudad con la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. La primera era, como veíamos, Alejandría, la segunda es Pérgamo y la tercera es Éfeso. Pérgamo se llama el día de hoy Bergama en turco, ¿ok? Y está aproximadamente 113 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Cuando vemos Pérgamo, esta es una maqueta de Pérgamo, tienen que visualizar que la ciudad se encontraba abajo y lo que se le llama en la antigüedad el Acrópolis está arriba. ¿Qué es Acrópolis? La palabra Acrópolis viene del griego polis, ciudad, acros, principal o alta. Esto es la ciudad alta. ¿Qué se hacía normalmente? En la ciudad alta se establecían lo que eran los templos paganos y también vivían la gente del gobierno, tales como el emperador o los magistrados o los que eran gobernadores de ese tiempo. Ahora, cuando vemos a Esmirna, ¿verdad? Una fortaleza inmensa, aproximadamente 393 metros sobre el nivel del valle de abajo, fluyen el río Selinus y el río Seitius en el este. ¿Okay? Y cuando muere Alejandro el Magno, que fue quien conquistó todo el mundo antiguo para Grecia, para el imperio griego, ¿verdad? Uno de sus generales, el cual se llamaba Lisímachos, fue quien tomó control del oeste de Asia Menor, por lo cual decidió colocar gran parte de sus tesoros en Pérgamo, en esta ciudad que estamos viendo, en el año 282 antes de Cristo, más o menos. ¿Ok? Pérgamo, ¿verdad? Se defendió ante la invasión de los Gálatas en el año 278 y 276 antes de Cristo. Y se cree que era un eunuco, por lo cual adoptó hijos, siendo el más joven Eumenes I. Fue su sucesor en el año 263 antes de Cristo. Fue Eumenes I quien edifica Pérgamo, lo cual sirvió como capital del imperio Atalit en el siglo II y I antes de Cristo. Y la dinastía de Atalit, ¿verdad?, fue llamada así, y después de él vino Atalo I. Me decía un hermano ahorita, mi esposa se llama Atala, es su nombre correcto. Le decimos Tali de cariño, pero es Atala. Y Atala es un nombre realmente que viene de la lengua semita, después que viene de los árabes, que significa regalo de Dios. At es regalo, Alá, Dios. Alá en árabe es Dios. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad?, pues había una dinastía y el rey Atalo I, ¿verdad?, fue el que normalmente hacía esto. Él mismo, su hijo Eumenes I, y él coleccionaban pinturas y esculturas, por lo cual se considera una de las grandes colecciones, de las primeras colecciones del mundo del oeste. ¿Okay? Ahora, cuando vemos Pérgamo, vamos a ir ahí a la Biblia una vez más y vamos a estar viendo lo que era esta ciudad, la importancia de la iglesia y cómo es. Aquí podemos ver una pintura de cómo era la ciudad de Pérgamo y lo vamos a ver en detalles en un momento. Pero vamos a leer primero qué se le dice a la iglesia de Cristo en Pérgamo en Apocalipsis, ahí en el capítulo, vamos a ir todos juntos y vamos a ver qué se le dice a Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ya que estaba la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, lo que se utilizaba al principio eran papiros. Cuando llevo gente a Egipto les enseño cómo se hace el papiro. El papiro viene de un tallo, de una rama que nace del río Nilo, tiene capas, se aplasta, se martilla, se teje y se hace el papel de papiros, el papyrus, ¿verdad?
llegó un momento en que se prohibió y Egipto dejó de producir el papiro como se quería. Entonces pensaron, ¿cómo vamos a seguir haciendo libros para poder escribir? Y fue precisamente en Pérgamo donde se desarrolla este concepto de utilizar pieles de animales, los cuales van a ser pergaminos. De ahí viene la palabra pergamino, de Pérgamo. Entonces Pérgamo viene de pergaminos. Y entonces se hace de animales. Si ustedes alguna vez, ¿alguien aquí ha matado un animal? ¿Animales? ¿Alguien es de rancho de aquí? ¿Qué? No, nadie, pura gente de ciudad, algunos, ¿ok? Se mata el animal, ¿verdad? Tiene el vello fuera del animal y por dentro la piel está lisa. Es lo que se utiliza. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utilizaban pergaminos, pieles de animales puros, tales como el becerro o la cabra o el borrego, y así se hacían los pergaminos para escribir la ley de Moisés. No se hacían en papiro, se hacían en pergaminos. Pero por eso es considerado una de las ciudades más importantes de aquellos tiempos. Ahora, ¿por qué se introduce así Jesús, la espada aguda de dos filos? Porque la Biblia se considera como la espada de Dios. ¿Verdad que sí? En Hebreos 4 habla de que la palabra de Dios es cortante de dos ¿qué? Filos, ¿verdad? Entonces, ya que había muchos pergaminos, porque había una gran biblioteca ahí, pues la palabra de Dios se presenta de esa manera el Señor Jesús. Ahora, fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora, ¿qué? Satanás. Ahora, esta pintura es más o menos lo que es la parte alta de lo que es Pérgamo. La voy a explicar brevemente aquí a ver si me pueden seguir sin ningún problema, ¿ok? Aquí se encuentra lo que es el teatro más inclinado del mundo antiguo. Ahí enfrente se hacían espectáculos, obras de teatro y música. ¿Okay? Aquí se encuentra lo que se conoce como el templo atrajano. El templo atrajano es, en el Imperio Romano llegó un momento en que los emperadores se presentaban como semidioses. De tal manera que pedían a los que estaban bajo el imperio toda la lealtad a ellos, como si ellos fueran dioses. Y entonces lo que cada emperador hace es que establece un templo que se llama el templo atrajano, donde se da la adoración al emperador. ¿Ok? Y luego aquí es donde estaba la librería, la biblioteca. Y enfrente estaba el templo de la diosa de la sabiduría. ¿Okay? Y luego en la parte de abajo estaba el templo a Zeus. Desde aquí y desde aquí se ve el templo a Zeus. Pero el templo a Zeus, lo que es muy interesante, es que tiene una figura, una forma como si fuera un trono antiguo, donde una persona llega y se sienta. ¿Okay? Aquí precisamente en este trono es el templo a Zeus. Y Zeus es el padre de los dioses. Eso ya tendríamos que ver mitología griega, ¿ok? Entonces, cuando se presenta Jesús, dice que tenía unas cosas contra ellos. Y lo que él tenía contra ellos, dice ahí, primero dice, donde mora y está el trono de Satanás. Esto es considerado en la antigüedad como el trono de Satanás. Ahí mismo se han encontrado restos de huesos humanos. Y la gente normalmente cuando hacías el festival de Zeus daba 7 vueltas en derredor del trono y luego adoraba. Ahora, la iglesia está abajo, el edificio de la iglesia está abajo, pero el mensaje va a todos ellos que normalmente subían para estar en estos lugares de la Acrópolis. Y se menciona a Antipas, un testigo fiel que fue muerto.
les voy a mostrar cómo mataban en aquellos tiempos a la gente. Había esto en el templo de Zeus. Saben que Zeus normalmente no solamente había sacrificios humanos, pero había sacrificios de bueyes, porque el buey es el dios de la fertilidad. Y la manera en que torturaban es que había un buey de bronce y normalmente abrían una compuerta y metían a la gente adentro. Prendían fuego abajo y los quemaban en vida. Ahora, pero, si ustedes se dan cuenta, la boca estaba abierta por donde salía el humo, pero había una trompeta diseñada que la persona que está siendo quemada empieza a gritar. Grita. Entonces, imagínense, o sea, es un ruido, un sonido, pues, tenebroso, ¿no? Así al parecer muere Antipas, según los escritos entre los padres de la iglesia. Así fue como murió. Ahora, ¿qué hacía el Imperio Romano? Te decían, di y acepta que el emperador es Dios. Si tú aceptas eso, tu vida está salvada. Pero aquellos que somos cristianos sabemos que no hay otro Dios más que Jesús es el Rey. Entonces ellos no podían negar que Jesús era el Rey. Jesús se introduce porque esta historia de Antipas había llegado a varias iglesias de Cristo. Y dice, ahí mora el trono de Satanás, donde murió Antipas. ¿Mi testigo qué? Mi testigo fiel. Fue muerto entre donde mora Satanás. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Hay dos cosas que la Biblia condena desde el Antiguo Testamento. Una de ellas es la idolatría y la otra es la fornicación. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría es tomar un artículo, una cosa, un lugar o una persona y colocarla en lugar de Dios. Lo voy a repetir. La idolatría es tomar un artículo, una cosa, una persona, un lugar y ponerla en lugar de Dios. En este caso, no podemos decir que la persona del emperador es Dios. Eso sería considerado ¿qué? Idolatría. En el tiempo antiguo, normalmente los ídolos tienen sus días de fiesta y con sus días de fiesta se hacen ciertos alimentos para comer. ¿Por qué se hace la comida? Por el ídolo. Entonces, si un cristiano adoraba a un ídolo, es idolatría. Si un cristiano comía de lo que se hacía para los alimentos del ídolo, es comer idolatría. Pero la palabra fornicación, otra palabra, ¿verdad? Viene del hebreo que indica prostituirse, tener intimidad física o sexual antes del matrimonio. Así se utilizaba en el Antiguo Testamento. Lo ves en Deuteronomio 20, 21 y 22. Esto es que, por ejemplo, prostituirse significa que una mujer da su cuerpo en intercambio ¿de qué? De dinero. Lo podemos ver, por ejemplo, en Jericó, en las entradas de la ciudad había prostíbulos y una ramera creyó. ¿Recuerdan ustedes la historia? Entonces ella creyó y por eso fue salvada. Pero, ¿por qué se utiliza fornicación y se traduce en hebreo como fornicación, pero como prostitución también? Porque los hebreos dicen es que la fornicación es prostitución, pero solamente que la fornicación es peor que la prostitución. Y preguntan y dicen, ¿pero por qué? Ponte a pensar de esta manera. Cuando una joven o un joven fornica, tiene intimidad sexual con alguien que no se ha casado, es peor que prostituirse. Preguntan, ¿pero por qué? Porque la prostituta da su cuerpo y recibe dinero. Pero el que se mete con alguien que no es su esposa y lo da gratis, ni siquiera recibe dinero. ¿Me siguieron? Entonces, eso era fornicación. Pero ¿cómo lo ve Dios? Cuando ellos tenían al único verdadero Dios,
e iban a adorar otros ídolos, para ellos era fornicación espiritual. Esto es, tengo a mi único Dios y me voy a fornicar con los ídolos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Balaam y de Balac? ¿Quién la recuerda? ¿Quién la recuerda? Okay. ¿Quién no se acuerda de ella ni ha escuchado de ella? Okay. Yo una vez prediqué un sermón y escribí un libro que se llama Quiero ser un burro. Y se llama Los burros de Dios. ¿Por qué quiero ser un burro? En nuestras culturas, el burro tiene una connotación negativa. Si la persona es burra, quiere decir que la persona, ¿qué es? Es poco inteligente. Pero en la Biblia, los burros son considerados como animales muy sabios. Por eso, a uno de los hijos de Israel se le compara como el burro o el asno que se sienta entre los apriscos. Pero también, ¿por qué? Porque en la Biblia, en la historia de Balaam, en la historia de Balac, recuerdan que el ángel va a hablar con él. Y entonces no identifica al ángel, no le puede ver, y quien se detiene es la burra. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Entonces, la burra se da cuenta que está el ángel y no sigue. ¿Y qué pasa? Y le empieza a golpear. Entonces, ¿qué hace? La burra puede ver lo que el ser humano no puede ver. La pregunta es, ¿quién es más burro? Si la burra o el burro. Digo, el ser humano. Ahora, los burros por naturaleza son arquitectos. La mayoría de la tierra antigua, cuando tiene caminos, lo hicieron los burros. Si tú has montado un burro, tú te subes al burro. ¿Alguien ha montado un burro? Yo monté burros, ¿ok? Te subes al burro y el burro va le pones peso y el burro va tranquilamente. Porque es el símbolo de mansedumbre, de templanza. Trabajan muy duro, pero para subir un monte buscan por dónde es más fácil. Y por eso los caminos antiguos los diseñaron los burros. Son los arquitectos por naturaleza. Fíjate que Jesús decide montar un burro y no un caballo. ¿Por qué? Fíjate que gracias a los burros, Saúl pudo ser proclamado rey cuando lo buscaba su padre, porque él buscaba los burros de su padre. O sea, cuando vemos los burros, hay una connotación totalmente negativa. Y en la historia de Balaam, el burro pudo identificar, y la única manera que creyó es que el burro pudiese, ¿qué? Hablar. Habló el burro y aquel creyó. Pero este es el concepto de la historia. ¿Cuál es Balaam y Balac? ¿Cuál es la historia? Dice así. Se le va a pedir un consejo. Dicen, los israelitas queremos destruirlos, dice el rey. Dice el líder, ¿cómo le hacemos? Y le preguntan al profeta, le dicen, maldice al pueblo de Dios. Y dice, yo no lo puedo maldecir porque es el pueblo de Dios. Hay un respeto para el pueblo de Dios. Y para Dios dice, pero dice, te puedo dar el secreto para que caiga maldición sobre ellos. ¿Sí se fijan? Dice, si ellos idolatran y fornican, la maldición cae sobre ellos. O sea, él no directamente los maldijo, fue en forma indirecta. Tú haz que forniquen y que idolatren y va a caer maldición sobre ellos. Entonces no es ningún problema. En la última lección veíamos que el hombre tiene problemas ¿con qué? El dinero. Pero número 2, el segundo problema que tiene el hombre es mujeres. Ahí sí es su perdición. Por eso dijo una vez el hermano de España, yo estuve en Barcelona en marzo, me dice, hombre, dice, ¿tú no sabéis que el hombre tiene 3 problemas? Las 3 Fs. Digo, ¿cómo así? Sí, las 3 Fs. ¿Cuáles? Finanzas, dije dinero, faldas. ¿Y qué hace el rey? Dice, ok, voy a hacer que mis mujeres provoquen al pueblo de Israel. Y con eso, ¿y por qué a el pueblo de Israel le llamaban más la atención las mujeres que sus propias israelitas? Pues es fácil. Pregúntale a tus jóvenes por qué les gustan más las mujeres del mundo que las mujeres de la iglesia. A ver, ayúdenme, ¿por qué? Ahí en la iglesia que yo sirvo tenemos como 40, 50 jóvenes. ¿Por qué creen que les gustan más las del mundo? A ver, hermano. La manera de vestir. La mujer del mundo se viste más ¿qué?
Provocativa. A ver, ayúdenme, ¿qué? ¿Qué quiere decir provocativa? No, pues, para aprender, hermana Arely, ¿qué quiere decir provocativa? ¿Qué quiere decir? A ver, ayúdenme. Sí, sí, es lo mismo que provocativa, pero más detallado. ¿Mostrar qué? Mostrar la piel. Entonces, ellos saben que el hombre se le entra por los ojos y se le entra por la boca. Le das bien de comer y aunque estés bien fea, se casa contigo. Pero también, si le muestras, el hombre tiene un concepto de vista que no puede sostener. Entonces, las mujeres se le presentaron, ¿o no le pasó lo mismo a Sansón? Que le dijo a los papás, ¿acaso no hay aquí, mijo, entre nosotras israelitas? No, vas a buscar una filistea. ¿Por qué? Porque la mujer provoca. Fíjate, si provocas, dice el profeta, dice, si ellos fornican, las mujeres los van a introducir a que también sean idólatras. Y eso trajo maldición sobre ellos. En la iglesia de Cristo de Pérgamo había también unos que enseñaban que la idolatría y la fornicación no está ¿qué? No está mal. Fíjate cómo dice aquí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. El día de hoy también hay ídolos. ¿Cuáles eran los ídolos de los cuales hablaba Balaam y Balac? Baal, Astoret. ¿Cómo se presentaba Balaam? Como un toro. ¿Cómo se presentaba Zeus? Como un toro. O sea, el diablo va cambiando las cosas y se adapta a las culturas. Pero es el mismo diablo. Dice un dicho común, ¿sabe más el diablo por qué? ¿Que por qué? Que por diablo. O sea, el diablo sabe que al hombre por los ojos, pero para que el hombre sea idólatra, primero tiene que acostarse con la mujer. O sea, si le consigo a un hijo de Dios, una mujer que es pagana, y lo seduce, luego la mujer le dice, ya me tienes a mí, ahora vamos a adorar mis dioses. Ahora vamos a comer las cosas de la comida de mis dioses. Y aquí, precisamente, tenían este problema. ¿Cuál era el problema? ¿El trono qué? De Satanás. Esto se encuentra en el Museo de Alemania, porque se lo llevaron los alemanes y está todavía el trono de Satanás que se llevaron de ahí. Pero esto es lo que se ve aquí, mira. Esta es la parte, estas fotos las tomamos nosotros. Aquí está la biblioteca y abajo está el templo de Satanás. O sea, esto que está aquí es lo que, donde estaba el templo, el trono de Satanás. Y dices, pero eso nada más son piedras, sí, pero lo que enseñaban, tenían sus festivales. Y tú dices, pues, como dice Pablo, pero ¿qué es el toro y qué es Zeus? No es nada. Pero ¿quién está detrás de Zeus? A ver, lo vamos a leer, ¿ok? Porque los veo medios, se quedaron con Balaam. Pero vamos a verlo, ¿ok? Fíjate cómo dice ahí Deuteronomio, en el capítulo 32. ¿Qué es un ídolo? Ahora, yo voy a retarlos. Deuteronomio 32, versículo 16. Voy a retarlos, ¿ok? Pero ustedes van a contestar en su corazón. ¿Verdad que nadie de ustedes adora a un toro? Pero tal vez en su corazón tienen otros toros. Que llega su día del toro y le hacen su fiestecita al toro. Por ejemplo, en México se acostumbra mucho el 12 de diciembre. El día de la tora. Digo, ¿el día de quién? De la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué se hacen? Cenas, comida. Y entonces, fíjate que tu tía que es católica, tu abuelo que es católico, hacen la comida y te invitan. Mijito, ven para acá.
No, pues es que yo ya soy de Cristo, yo no puedo, ya no creo en la... Pero ven para acá, mijito, hicimos tamales de los que te gustaban de niño. Y ahí es donde te doblan. Ven que no te convencen. Le hablan a la vecina, mira, ven tú, ve y muéstrale tu cuerpo y tráetelo. Y entonces va, trae un vestido escotado, una minifalda y te invita y tú dices, ok. Y estoy hablando en serio. La seducción de la mujer para hacerte pecar. Aquí en la iglesia de Cristo en Pérgamo había hermanos que no pensaban que estaba mal tomarse un tamal. Eso no es problema. No está mal, es más, no está mal que tengas una imagen de la Virgen en tu casa, que le prendas una veladora, no importa. Así estaban allá, hermanos. Había gente que subía a la Acrópolis y adoraba a Zeus. Y ahí andaba dándole la vuelta en el ambiente, la vuelta al trono de Satanás. El día de hoy hay muchos que también andan así. Hace rato veíamos y decíamos, o ayer, ¿cómo sabemos quién? O sea, hay veces, hay iglesias que tienen toros dentro de su congregación. Y unos, no, es que yo no voy a decir nada, pues, yo no hago nada, que lo hagan ellos. Así es como mantienen las vestiduras blancas. Porque a veces toda la iglesia anda en ambiente, hermanos. Y dices que esto ya es un desorden, pero fíjate qué dice ahí, Deuteronomio 32, versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Versículo 17, el que lo tenga lo puede leer. ¿Qué dice el 17? Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Fíjate, ¿sacrificaron a quiénes? A demonios. Porque detrás de la imagen está el demonio. Porque la imagen es una mentira. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en Egipto? Hicieron un becerro de qué. Y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero ¿quién está detrás del toro? Y fíjate, estamos hablando 1300 años antes de Cristo, cuando salieron de Egipto. Pues 1300 años después, en una ciudad que se llama Pérgamo, la iglesia de Cristo sigue batallando con los toros. ¿Cómo es posible? Pero ahorita ya no hay toros. Bueno, ahí sí hay toros, pero no toros, pero sí toros. ¿Qué digo con esto? Yo fui a la India a predicar, por ejemplo, y entonces yo he estado en sus templos y sí da miedo, mano. La verdad, no sé si ustedes han conocido el hinduismo. Yo escribí un libro que se llama Religiones y da miedo. ¿Por qué? Porque tienen el cuerpo humano y la cabeza del toro. Y los adoran. Es más, tú allá en la India vas manejando en un tuk-tuk, como esas taxis, mototaxis de Centroamérica. Esos vienen de la India, En tuk-tuk se llaman. Tú vas manejando y vas a una vaca y te detienes. No pueden matar la vaca. Son vegetarianos. ¿Por qué? Porque ellos creen que la vaca es la resurrección de un tío, de un primo de alguien. Y por eso no comen carne. ¿Saben ustedes eso, hermanos? Entonces la vaca es sagrada para ellos. Pero bueno, yo en el mes de diciembre estuvimos en Japón y estuvimos en Filipinas y estuvimos en Tailandia. Y tú vas a Japón, por ejemplo, y entras a los templos japoneses, ahí en Kioto, en la entrada hay unas imágenes que parecen demonios, pero la cabeza es con cuernos de toro. O sea, no es la imagen, porque a alguien se le ocurrió y ahí se puso a hacer el toro. Es lo que está atrás del toro. ¿Qué dice ahí Moisés que está detrás del toro? A los demonios los sacrifican. Pero esto es en el Antiguo Testamento. Pero fíjate cómo lo dice en la primera carta de Corintios capítulo 10 en el Nuevo Testamento. La idolatría ha sido condenada desde el Antiguo Testamento y es algo que hay que tener mucho cuidado para que no caiga maldición sobre nuestra tercera y cuarta ¿qué? Generación. Fíjate cómo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 18. Dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues?
que el ídolo es algo, o sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿qué? Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con qué? Con los demonios. Mira, voy a decir algo y no sé si aquí pasa en Canadá. Pero por ejemplo, hay algunas congregaciones en Estados Unidos que la noche de brujas se ponen a hacer su noche de brujas en el edificio. Hasta el predicador va vestido. Y luego en los carros, en vez de decir trick or treat, ¿saben que lo que significa? Va la gente en México a pedir la calaverita, tocan la puerta aquí, ¿verdad? Y dicen trick or treat, ¿verdad? Y entonces los niños van vestidos y entonces le dan dulces. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, para que no digan trick or treat, porque trick es pagano, dicen no trunk or treat. El trunk, la cajuela y les dan dulces. Pero fíjate, pero en México, porque también en los lugares de Centroamérica, ahí sí, la noche de brujas no nomás un día, son 3. ¿A poco no? Y hacemos altares y ponemos que se nos murió el tío, que se nos murió el primo, pues le hacemos su comida favorita. Y luego viene en la noche, dice, y se la come y se la lleva. Y luego, cuando los niños van a la primaria, en elementary, ¿qué sucede? Quieren que los niños participen y hagan su altar, ¿verdad? Y una vez dijo un hijo de un hermano cristiano, eso es mentira, nunca vienen. Y dijo, y lo regañaron al niño. Y no seas mentiroso, dice, eso no lo vienen a comer, porque ¿quién se comía la comida? El maestro se llevaba toda la casa. Y nomás dejaba boronas. Y los niños pensando que venían los muertos a comer. O como la película del Coco. ¿La han visto, la de Disney? O sea, esto ha entrado en la cultura. Pero que eso, detrás del ídolo está ¿quién? El demonio. Y por eso cuando nosotros agarramos a una persona, a un artículo, algo, y lo ponemos como Dios, pues terminamos siendo idólatras. Pero recuerden que Afrodita, la diosa del amor y la belleza y el sexo, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos tenían orgías, sexualidad era su práctica religiosa. Entonces, muchos fornicaban e idolatraban. Fornicaban físicamente y fornicaban espiritualmente e idolatraban. Y entonces aquí en Corintios dice Dios, o sea, ¿me vas a poner a celos a mí? O sea, ¿cómo tú vas a participar de eso y luego venir aquí a comer la cena como si nada? Dice, no, porque te sientas con los demonios. Y dices, pero yo no vi a ningún demonio. Es lo que está detrás de los ídolos que son los demonios. Y esa era la práctica de ellos. Pero el diablo no se ha muerto. Dicen por ahí, sigue vivo y coleando. Entonces, ha ido cambiando. Por ejemplo, cuando yo hice algunas clases en la Universidad de Religiones, ¿verdad? Una práctica, tuvimos que ver cómo le daban sacrificios en el hinduismo. O sea, la gente lleva cacahuates, lleva ofrendas, ¿verdad? Y está ante el altar, está ante alguien que tiene cabeza de elefante y cuerpo y cuántos brazos, los brazos. Y entonces le hacen así, y se lo dan y se lo comen ellos. Y me dice el maestro, ándale, tú entra. Le dije, no, yo soy cristiano, yo no voy a entrar en eso. Eso está mal. No, es que para ellos no está mal, hermanos. Y todo esto parece que dejó de existir, pero todavía sigue, hermanos. Ahora, tú vas a decidir, porque ahí en la iglesia de Cristo en Pérgamo decían unos hermanos, no, yo no lo veo mal, no está mal. Pero Balaam le decía a Balac, decía, si comen ellos, sacrificados a los ídolos, Dios los va a maldecir. Si ellos fornican, Dios los va a maldecir. Hay veces nosotros, no, pues que estén en unión libre mis hijos, no digan, shh. No está mal, se van a casar. O a veces uno tiene su casa y tiene sus hijos, ¿a poco no? Y de pronto llega que la noviecita, que se va a quedar a dormir. No, que se va a quedar a dormir. Pero en otro cuarto, y en la noche cuando tú te duermes, se escurrece por y llega allá. Y eso es fornicación. Y a veces uno como padre
no le pone un alto a los hijos. No, eso papá, eso es anticuado, eso de que eso ahorita primero se tiene que uno dormir con la gente y luego ya se casa. No, porque eso es ¿qué? Fornicación. También decían en aquel tiempo, esto cae maldición sobre la tercera y cuarta ¿qué? Generación. Pero pónganme atención, hermanos, hay veces uno no solamente hace eso. Uno permite la unión libre. Y eso también es ¿qué? Fornicación. Yo le digo a una persona, oye, si tú tuvieras una hija, porque no estaban casados, estaban viviendo. Dice, no, yo no veo mal, pero tenía 2 hijas. Yo, si tú permitirías que tu hija se juntara con alguien. Ah, no. ¿Por qué no? No, pues es mi hija, yo no voy a permitir. ¿Qué tal si luego la deja? Digo, así estás tú con su mamá. Y se quedó así como que, ¿sí va? Dios no se agrada. ¿Por qué quieres casarte? Digo, fíjate, ponte. Tú tienes una mujer que no es tu esposa y tienen un hijo. ¿Cómo le llaman en la Biblia? Bastardo. Y luego, los hijos que no tienen el apellido del papá, porque no lo reconocen, son bastardos. Por eso Dios quiere que se casen primero. Dios está en contra de la fornicación. Porque es tener el placer íntimo sin comprometerte. Por eso cásese. Por eso dice Pablo, el que se está quemando, es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando. Entonces, este concepto de la fornicación lo tenían ellos. El problema, hermanos, es que a veces en la iglesia puede haber un hermano o a veces una hermana, porque a veces le digo que no voy a hablar de las mujeres mal, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Son tremendas las hermanas. Y a veces, no, que es mi hija y que no te cases porque luego te sale mal y borracho, ¿para qué te casas? ¿Para qué te arriesgas? No, cásese bien, cásese como Dios quiere. Y fíjate cómo dice el versículo 15, dice, Apocalipsis 2:15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. Ya vimos un poco el gnosticismo. Veíamos que brevemente que los nicolaitas tenían una creencia en la separación del cuerpo y el espíritu, y ellos participaban de todo esto porque decían, mira, tú puedes en el cuerpo irle a servir a Zeus y en el espíritu servirle a Dios. Así hay hermanos que dicen eso, hermanos. Mira, tú te vete a la discoteca en la noche y eso está sirviendo con el cuerpo a la carne. Pero luego la iglesia le va a servir a Dios con el espíritu. Hay gente que lo separa, hermanos. Eso es nicolaíta. Eso es gnosticismo, no. Hermanos, el espíritu y la carne están así. Por eso todo lo que hagamos en el cuerpo vamos a dar cuentas. Sea bueno ¿qué? O sea ¿qué? Malo. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí en Apocalipsis 2, versículo 10, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi ¿qué? De mi boca. ¿Qué sucede, hermanos? Que cualquier iglesia de Cristo que abra la palabra de Dios y estudie, va a llegar a la misma conclusión. Lo que está bien y lo que está mal está que mal. ¿Y cómo pelea Dios? Ellos tienen biblioteca de pergaminos, más de 28,000 pergaminos tenían. Pero dice Dios, yo con la palabra llego con una espada y voy a cortar todo. Lo que está bien y lo que está mal. Aquí viene la parte de la santidad. Hay veces en la iglesia el 90% piensa que algo está bien. Si tú piensas que está mal, por lo que entiendes de la Biblia, no lo hagas tú. Porque va a ser el único que no va a manchar sus vestiduras. La santidad es individual. A veces el esposo o la esposa. No, es que tú eres bien exagerado y que no sé qué, que mi mamá va a venir y que vamos a hacer esta comida y que es para tal diosa, para tal dios, y tú te exageras y todo. Pues sí, pero esto está mal, mijita. Y el hombre debería de poner orden, pero hay veces la mujer que, porque el hombre es cabeza y dice la mujer, pero yo soy cuello. El hombre manda y dice la mujer, pero yo tengo la última palabra. Y cuando la mujer, hermanos, no sé, aquí en Ottawa no hay esas mujeres, amén. Pero cuando la mujer, hermanos, es terca, aferrada, mala, diabólica, endemoniada, cuidado, hermanos.
Porque la mujer se enoja. Y ahorita en la próxima iglesia vamos a ver una mujer que es la mujer más mala de toda la Biblia, que se llamaba Jezabel. Esta sí estaba tremenda, hermanos. Entonces, si usted es cristiano y estudia su palabra, la palabra te va a cortar. A veces no te va a gustar lo que te diga porque te gustan ciertas cosas. Es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta aprender. Pero aquí dice la Biblia esto y hay que sujetarse. O cuántas cosas no dejamos en el mundo. Pero el que es liberal, el que es pagano va a decir, no, yo no veo problema. Como en Pérgamo. No, tú sube y ve a Zeus y dale la vuelta 7 veces, no es problema. Ve y dile que el emperador es Dios, no es problema. Pero dice Jesús, sí es problema. Y fíjate cómo dice, al que, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita, ¿qué? Blanca. Y en la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjate cómo la promesa es esta aquí. Número 1, el maná escondido. ¿Saben ustedes que el maná caía del cielo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Pero luego el maná escondido era el que estaba dentro del lugar santísimo. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón que floreció y el maná. Este está en el lugar santísimo, que es símbolo de la presencia de Dios, del cielo mismo. El que entra ahí, come del maná, nunca va a morir, como come del árbol de la vida, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, porque tiene la corona de la vida y porque come del maná. Pero luego viene otra parte y dice que le va a dar una piedrecita, ¿qué? Blanca. Y la pregunta es, ¿eso qué significa? Mira, te lo voy a explicar. En la antigüedad existían lo que son soldados, ciudadanos y esclavos. Esclavo en griego es doulos. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es una persona compra a otro ser humano y es mano de obra para toda la vida para él. ¿Todos me están entendiendo? Entonces hay esclavos caros y esclavos baratos, dependiendo de la edad, la fortaleza, la destreza, lo que saben hacer. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, por ejemplo, el hermano José y el hermano Antonio. O sea, vamos a decir que hubiera una subasta de esclavos. Y yo pongo al hermano José y al hermano Antonio. Y digo, a ver, ¿quién va a dar más por José? Lo estoy vendiendo, son mis esclavos. Un ejemplo, hermano, no se enojen. Los voy a vender. ¿Quién da más por José y quién da más por Antonio? A ver, ¿cuánto me dan por José? ¿Cómo que $5? Y canadienses. Okay. $5. ¿Y por Antonio? ¿Y por Antonio? Pero ve esto, ve. ¿Qué edad tienes tú, hermano? 33. ¿Y usted, hermano? O sea, ¿quién te va a durar más? ¿Quién vale más? Yo no lo dije, hermano. Antonio. Entonces, Antonio va a durar más tiempo. Luego, ¿quién está más fuerte? Porque si ponemos al hermano José a construcción, va a aguantar, pero no tanto como Antonio. O a lo mejor sí no lo sea. Pero, ¿quién se va a enfermar más fácil? José que Antonio. Ahora, estos esclavos eran propiedad de uno. ¿Cómo sabes que eran esclavos? Porque tenían un arete aquí y un arete acá. Entonces, pero llegaba un momento que los esclavos eran tan buena onda con los dueños que decía el dueño, ¿sabes qué? Yo antes de morir les quiero dar la libertad. Y entonces pasaba de ser esclavo a liberto. A la Biblia dice libertos. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Pero, ¿cómo se llama Antonio? Sería, ¿de dónde eres tu hermano? De León, Guanajuato. Ok, sería Antonius de León, Guanajuato, de Ricardo Barrera. Porque yo soy el dueño. Y yo le di la libertad. Y entonces le daba una piedra blanca con un nombre nuevo. Y ya ese, no, mira, este tiene el hoyo en la oreja, este es esclavo. No, espérate, mi piedrecita. Soy liberto. A ver, ¿cómo te llamas? Antonio de León, Guanajuato, de Ricardo Barreros. Ok, pasa. Así mostraba eso. Entonces, la idolatría, la fornicación, son pecado. Quien las hace, todavía es esclavo del pecado.
Entonces, si tú dejas de hacer eso, se te da una piedrita blanca, quiere decir que ¿qué? Que eres libre del pecado. Pero si sigues atado a las cosas del mundo, ahí sí, aunque tú digas, no, yo soy bien cristiano, pues sí, pero en tu corazón está morando el trono de Satanás. Y con esto lo voy a dejar para preguntas. ¿Me han entendido, hermanos? Llevamos Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Ustedes se van a ir identificando con una u otra. ¿Ok? O a lo mejor dices, no, yo tengo una de cada uno. Pues gloria a Dios que te arrepientas porque va a estar difícil si no. ¿Okay? Preguntas, comentarios. Aquí está. Hermana. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, me salvarás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está, en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío, una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús.
El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí en este tomo número 2 hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga y esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.